Muy buenos días. Comenzamos nuestro programa Prohibido Olvidar, miércoles de 9 a 10 horas, por nuestra radio FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, un montón de novedades en el país. Siguen los renunciamientos. Sí. En todo caso, se confirman renunciamientos. Me calculo que Alberto Fernández debe estar pensando para qué renuncie. Claro. Pero bueno, pero mientras pasa todo esto acá, que estas cuestiones domésticas, bueno, el mundo sigue marchando y veremos cómo se recompone. La verdad que lamentable el debate hoy político en la Argentina, más cuando venimos analizando un montón de cuestiones de profundos cambios, ¿viste? Y nosotros estamos acá contando las chirolas. Bueno, pero bueno, es lo que nos No, tocó. vos querés decir, Pablo, que lo que se debate o de lo que se habla, Es en muy realidad mediocre, son cosas muy muy intrascendentes. intrascendente, muy mediocre todo. A ver, también lo demuestra la oposición en las elecciones provinciales. Sí, sí, Está claro que ninguna, lo único que ha crecido es el voto en blanco. sí, En algunos lugares fue la segunda fuerza. claro, sí, 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 No, sí. no, Mm. esto demuestra que este discurso de seguir administrando las secuelas, el modelo del menemismo, tiene patas cortas porque lógicamente podemos estirar un poquito más, encoger el otro, pero hay un país que se le escapa la riqueza por todos lados. Y eso es lo que intuitivamente la gente está viendo, que es, porque todo lo que se está diciendo ahora ya se hizo. Es que es lo que, bueno, venimos diciendo, Pablo, desde hace años en esta radio y en otras anteriores. Estamos en un país rico, porque Argentina es ¿No? un país rico, lleno de pobres. Y cada vez más empobrecidos, en todo sentido, pero bueno, Muy bien, pero vamos a seguir hablando de las cuestiones que a nosotros nos parece importante. muy bien. Mientras preparamos la columna que vamos a escuchar en minutos de Alberto Cortés, que hoy se llama La inflación, vamos a comentar los temas de hoy. Crear la sociedad de Estado para la administración del transporte es la solución de fondo. Esto es lo que dice Pablo Aceto en una nota. Uruguay sin agua y sube el boleto. La columna de Pablo Aceto se llama hoy ¿Cuál es el negocio del gas? Muy bien, Pablo, tenemos la columna de Alberto Cortés. ¿Cómo no? El índice de precios al consumidor, principal indicador inflacionario, marcó un récord mensual desde la salida de la convertibilidad en abril, al elevarse al 8,4%, llevando la interanual al 108,8%. Casi ningún merecimiento puede reconocerse al gobierno de Mauricio Macri, menos en materia de control de la inflación, que había declarado que era muy fácil de lograr y que más que duplicó durante su mandato. Sin embargo, existe un muy solitario mérito: la recuperación del INDEC, cuyos informes habían perdido la credibilidad bajo la batuta de Guillermo Moreno. Por eso, hoy pocos, desde cualquier lado de la grieta, se permiten dudar de esos reportes. Los economistas neoliberales, incluidos los del FMI, los dirigentes de Junto por el Cambio y mucha gente sin el menor conocimiento de economía, pero seguidores de la prensa hegemónica,
afirman y repiten como verdad sagrada que la inflación, en cualquier momento y en cualquier lugar, es resultado de los déficits fiscales, la emisión de los gobiernos para financiarlos y el consecuente deterioro del valor de la moneda nacional por la sobreoferta de la misma que hace el Estado. Para detenernos solo un momento en este dogma, hay que aclarar en primer término que existe más de una forma de financiar esos déficits fiscales y no únicamente la emisión. Déficits en los que incurren, dicho sea de paso, muchísimos gobiernos en el mundo, siendo tal vez el caso más estrepitoso el de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Otra forma, diferente a la emisión, sería tomando crédito, solo que este camino, en el caso argentino, se encuentra muy limitado, no por acciones del actual gobierno, sino del anterior, que abusó del mecanismo crediticio, pero no para financiar ningún tipo de desarrollo nacional, sino para facilitar la fuga de capitales, y muchas de esas posibles fuentes de financiamiento crediticio se encuentran entonces vedadas en la actualidad. Hay que decir también que el déficit fiscal, como sería su eventual superávit, es la diferencia entre los egresos, gastos más inversión, y los ingresos del Estado, y que entonces hay dos formas de reducir el déficit: bajar los egresos o aumentar los ingresos. Los macristas y sus variantes hablan únicamente del primer camino, pero para justificarlo recitan exclusivamente sobre el gasto en empleados públicos, asesores, ministerios, etc., buscando la empatía social en el recorte de gastos que gran parte de la sociedad percibe como parasitarios y por lo tanto efectivamente superfluos. Sin embargo, el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales es por lejos el principal ítem de los egresos del Estado nacional, con lo cual lo que planean realmente es el recorte aún mayor justamente de esas jubilaciones mediante mecanismos de reformas previsionales. Existe, claro, otro camino para reducir el déficit fiscal, cual es aumentar los ingresos del Estado, persiguiendo más eficazmente la evasión y la elusión tributarias, especialmente de los grandes contribuyentes, las mayores y más significativas, reducir las exenciones impositivas a grandes empresas, que suman, por ejemplo, más del quíntuple que la tarjeta alimentar y los potenciar trabajo, aumentar los impuestos a los más ricos y a quienes más ganan, acercándonos así a lo que hacen la mayoría de las naciones más desarrolladas. Esta senda, tan viable económicamente como la otra, no está obviamente en la mira de quienes se presentan como defensores de toda la sociedad, pero representan en realidad los intereses del pequeño grupo de grandes fortunas que les financian sus campañas electorales, muchas veces en formas tan impúdicas e ilegales que se ven forzados a disfrazarlos de aportes de personas a las que roban su identidad, como se descubrió masivamente en la campaña de María Eugenia Vidal en 2017. En su excelente artículo del 30 de abril sobre la inflación, Alfredo Zayat posa su atención en un aspecto central y generalmente poco considerado de las causas de la inflación, en el caso argentino, que es la puja distributiva. La misma existe en todos los países, es decir, los distintos actores sociales bregan por modificar variables macroeconómicas como los precios, los salarios, las tasas de interés, las tarifas de los servicios y el tipo de cambio, cada uno en dirección a sus propios intereses sectoriales. Pero en pocos países esa disputa es tan intensa como en la Argentina. Los sectores empujan apelando a las armas que cada uno tiene. Los grandes empresarios vinculados a ingresos en divisas, presionando por devaluaciones a través de su prensa amiga, que es la hegemónica, corridas cambiarias, etc. Los trabajadores asalariados formales, tratando a través de las paritarias de recuperar el terreno que sistemáticamente pierden. Los productores monopólicos de alimentos y productos básicos, elevando sus precios por fuera de toda lógica económica, etc. La inercia inflacionaria que esta dinámica crea es también otro factor a tener en cuenta. Las simplistas explicaciones monetaristas que atribuyen la inflación a una única causa, la emisión producto del déficit fiscal, han sido desmentidas por múltiples experiencias como las dinámicas inflacionarias en el último año de Macri, el primero de la COVID en Argentina, Bolivia durante el 2022, todos casos en que a mayor emisión y déficit fiscal se correspondieron las menores inflaciones y, a máxima restricción de la emisión, mayor inflación. Exacto al revés de lo que afirma el dogma. El acuerdo con el FMI, firmado ilegalmente por el gobierno anterior y legitimado por este, es además notoriamente inflacionario, a pesar de que obliga al gobierno argentino a reducir el déficit fiscal
incluso muy por debajo de los porcentajes que la Unión Europea tolera a sus miembros. La inflación, en realidad, y muy especialmente en el caso argentino, es producto de varios factores concurrentes, que pueden incluir en algunos casos el referido por los neoliberales, pero que tienen en la puja distributiva y algunas de sus consecuencias como devaluaciones, aumentos de precios, probablemente al central. Las modificaciones en la estructura social de las últimas décadas, reduciendo proporcionalmente el porcentaje de trabajadores asalariados formales y sindicalizados, y aumentando la cantidad de cuentapropistas, trabajadores de la economía social de todo tipo, etc., e incluso la disparidad del poder de negociación entre gremios, hace que aunque los primeros consigan a duras penas lentificar el retroceso de su participación en el reparto de la riqueza nacional producida por todos, existe además una enorme y creciente cantidad de otros trabajadores que no tienen la posibilidad, paritarias mediante, de siquiera acercar sus niveles de ingresos al ritmo de la inflación y van perdiendo así calidad de vida y su participación en el Producto Nacional, que es apropiada por los sectores del capital que han venido sistemáticamente aumentando la suya. En el caso de los jubilados, más allá de los debates sobre si la forma de actualización del macrismo es peor que la del gobierno actual, ambas hacen que las jubilaciones vayan quedando por detrás de la inflación. En el caso de las más bajas, el gobierno de Fernández ha venido compensando este desfasaje con bonos, lo que constituye un acto de reparación con el segmento más vulnerable, pero el resto va perdiendo ingresos que se los embolsan los empresarios, aunque parezca que están completamente alejados del sistema previsional. Siendo la puja distributiva un factor central en la inflación argentina, se requiere una autoridad política fuerte para poner freno a la misma. En gran parte de los antecedentes históricos, esa autoridad fue la de un Estado claramente a favor de los intereses empresariales, que aprovechó su poder para aplastar aún más a los sectores populares, obligándolos a aceptar y congelar una distribución del ingreso fuertemente favorable a las patronales. Así ocurrió, por ejemplo, con el advenimiento de la dictadura militar o con la convertibilidad, asentada en una derrota popular por la traición de Menem a su programa electoral, y que pagaron los asalariados con niveles de desocupación sin precedentes. Existe otra posibilidad: un Estado fuerte, de raigambre o al menos de sensibilidad popular, apoyado en la participación y movilización de las mayorías sociales, que ponga coto al alza indiscriminada de los precios, aplicando leyes como la de abastecimiento, vigente desde 1974, pero bajo constante amenaza empresarial de ir a la corrupta justicia argentina a invalidarla si se intenta ponerla en práctica, desarrollando una empresa nacional de alimentos que funcione como testigo y desenvolviendo en definitiva una batería de medidas que signifiquen encauzar y aplacar esa puja distributiva desbordada, pero en favor del pueblo argentino y no de las cúpulas empresariales, como hicieron dictadura y menemismo e intentó, con estropicio aún peor, Juntos por el Cambio. Crear la sociedad de Estado para la administración del transporte de colectivos es la solución de fondo. Esto lo asegura Pablo Aceto. El dirigente del Partido Socialista Auténtico, Pablo Aceto, planteó que todas las vías de la ciudad, desde las céntricas hasta las periféricas, están saturadas con los inconvenientes y peligros que acarrea porque el servicio de colectivo en manos privadas sigue siendo deficiente en el partido de General Pueyrredón. No cubre las necesidades del usuario ni las necesidades estratégicas de la ciudad. Cada tanto se da el escándalo del aumento del boleto de colectivo, pero nadie le pone el cascabel al gato. De nada sirve despotricar por el aumento del boleto mientras continúe esta metodología de privatizarlo. Esta situación no es solamente responsabilidad del intendente Montenegro. Hay una fuerte complicidad de la oposición con representación en el Consejo Deliberante. Acá hay un compromiso de mantener un tipo de negocio en manos de un monopolio. Hemos planteado en el Consejo Deliberante la propuesta de llevar adelante la ordenanza
6979/87, que expulsaría a todos estos empresarios inescrupulosos, terminaría con el monopolio del transporte público de pasajeros en manos de un sector privado y lo devolvería a la administración de sus dueños, que son los usuarios marplatenses y batanenses. Pero tanto el oficialismo como la oposición continúan con su lógica privatizadora y siguen esquivando el bulto a la puesta en marcha de la ordenanza 6979, vigente desde el año 1987. En todo caso, que el monopolio sea de la municipalidad, porque en definitiva es la dueña del sistema de transporte y los gastos los paga el usuario, por lo tanto no tiene sentido insistir en la privatización del servicio público de transporte cuando ha fracasado. Romper con ese monopolio es comenzar a hablar en serio del transporte. En todo caso, si no se cambia, seguiremos quejándonos por el aumento del boleto y padeciendo la falta de un servicio que es esencial. Crear la sociedad de Estado para la administración del transporte es la solución de fondo. Esto lo dice Pablo Aceto. Muy bien. Esto es una vieja discusión que tenemos. A ver, la ordenanza estaría, pienso yo, para cumplirse. Y esto está... se consagró por unanimidad, fue resuelta por Ángel Roy, un proyecto presentado en su momento por Lombardo. Fue en la época que se hizo Obras Sanitarias Sociedad de Estado. Después vino la ola privatizadora y bueno, y eso quedó ahí colgado. Y no solamente nos estamos perdiendo por el tema de costos, sino que nos estamos perdiendo un montón de servicios, porque, a ver, toda la gente está eligiendo la movilidad particular, que no es barata. ¿No? Sí, la verdad, no es, la nafta no es barata, no. El gas natural no es barato, el gasoil no es barato. Y sin embargo la gente se está lanzando toda la calle, no importa el punto de la ciudad que vaya, es imposible andar. Estamos hablando de zonas periféricas, sí. Qué sé yo. Hay cola en el semáforo, se forma cola en el semáforo, en Mario Bravo y Antártida Argentina, por ejemplo. Media cuadra de auto está esperando para pasar. Que no es un lugar superpoblado. A ver, estamos hablando ya terminando la ciudad. Claro. Esto hace, primero, un consumo irracional de la energía, porque todo eso es combustible que se gasta irracionalmente. Se encarece todo, se encarece al usuario del transporte particular, que tiene que cargar nafta, que encima aumenta todos los meses. Y se encarece la relación kilómetro-pasajero, por eso también aumenta. Entonces es un círculo vicioso donde lo único que lo sostiene es el subsidio, que es un subsidio que tendría que estar al servicio de la prestación del servicio y no para sostener las ganancias empresariales. Esto está desde el año 87. Creo que sería hora de que alguien se interesara por hacer cumplir las ordenanzas. Vamos a decir, Pablo, que en este tema, tanto el oficialismo, el PRO, como la oposición, el Frente de Todos, están totalmente de acuerdo que el transporte siga privatizado. Más amplio todavía, porque no todos son del PRO, ni todos son del Frente de Todos, y sin embargo... Acción Marplatense también. Está Acción Marplatense, están los Lilitos, todos miran para otro lado. Todos están a favor de dejarle el negocio a INSA. Bueno, a ver, hay un punto
donde las propuestas caen al vacío, que es cuando la gente vota lo que vota. Uno puede tener un montón de propuestas, ahora vos votás lo que votás. Ahí ya, porque uno se ha pasado la vida a ver buscándole el mecanismo, la forma, no, la verdad no hay mecanismo ni forma. Vos haces una propuesta para un lado, habrá otros que hagan propuesta para el otro lado, todo es válido. Ahora la gente, ahora lo que nos gobierna es lo que la gente vota. Claro. Tengamos en cuenta eso. Sí. Ahí ya no hay mecanismo. Si vos vas, votás eso, bueno, fuiste y lo votaste, ¿qué querés que te diga? Después vos vas a vivir 4 años con eso. Pero en fin. Muy bien, vamos a otro tema. Uruguay pide reducir el tiempo de ducha y no regar ni lavar el auto para ahorrar agua. La emergencia de falta de agua afecta en especial a Montevideo. La gente evita beber de la canilla por el exceso de sal que tiene el agua. La población busca aprovisionarse con bidones de agua mineral. En medio de una sequía que dejó el agua potable con altos niveles de sal en Montevideo, el Ministerio de Ambiente de Uruguay llamó este domingo a no regar jardines ni lavar el automóvil, reducir el tiempo de ducha para superar la emergencia que ha provocado un virtual asalto de supermercados para aprovisionarse de agua mineral. La campaña, anunciada a través de la cuenta de Twitter del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pidió no utilizar en forma innecesaria los inodoros y reparar las pérdidas de agua en el hogar. El déficit de agua, que se arrastra desde hace 3 años, causó una baja en los niveles de los embalses donde se sacaba el agua dulce. Por ello, la empresa Obras Sanitarias del Estado tuvo que recurrir a otras fuentes y aumentar la salinidad permitida. El agua de la canilla sale salada en la capital y otras zonas de Uruguay, lo que ha provocado una enorme desconfianza de los montevideanos por la calidad de este producto. Los montevideanos tomaron por asalto supermercados para aprovisionarse de agua mineral. Incluso la Intendencia de Montevideo distribuyó 4.000 bidones entre centros asistenciales. El gobierno dijo que garantizará la entrega de 2 litros de agua mineral por día a los sectores más vulnerables. El aumento del consumo de agua mineral fue abrupto en los últimos días, aunque las principales cadenas de supermercados aclararon que no se espera que haya desabastecimiento en los próximos días. El tema del agua, lógicamente, ¿no? Las sequías no hacen divisiones políticas, está muy relacionada con la nuestra, pero también está relacionada con las políticas llevadas de los dos márgenes del río Uruguay. El cultivo intensivo por un lado, de los dos lados, y por el lado de Uruguay, no sé si se acuerdan, la planta de celulosa que en un momento generó tanto conflicto. Sí, hace varios años. Que hace varios años. Bueno, esto se está agregando. Las pasteras serían. Las pasteras, que son de consumo masivo de agua y contaminantes de agua, potable. A esto también hay que sumarle la instalación de Microsoft con algunas terminales que para mantener refrigerado, no sé qué, una brutalidad enorme de computadoras, sí, ahora necesitan lo vamos a comentar. Refrigeración. Es decir,
Esto lo venimos hablando ya hace mucho tiempo. Están todos preocupados, o por lo menos la versión es oficial, por el CO2 y por las energías renovables, que no son tan renovables porque sus insumos no son renovables, se cae en la minería a cielo abierto, y nadie se preocupa por el agua y por la tierra. ¿Digo? Nos preocupamos por el aire, y está bien que nos preocupemos por el aire, pero también preocupémonos por el agua, porque ya empezamos a tener crisis. Hubo crisis hídrica en esta región, sí, se recuerda la sequía del año 30, que fue enorme, fue tremenda. Hay ciclos de sequía, pero no existían estas industrias que poco dejan al país, salvo estos saldos, estos pasivos ambientales, que en definitiva te das cuenta eso que nosotros veníamos repitiendo desde hace años, que a veces el agua vale más que el oro. Sí, Pablo, y relacionado con este tema, vamos a comentar un spot que se difundió en Uruguay, que se llama Nos estamos quedando sin agua. El gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar fuentes de agua dulce. Y hay varios proyectos. El primero se llama Proyecto Tambores. Es una planta de hidrógeno verde sobre el acuífero Guaraní. En Paysandú y Tacuarembó producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa. Consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones con 1 millón de computadoras. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua por día. Otro proyecto, UPM2, para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del Río Negro por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay y finaliza en las aguas del Río de la Plata. Bueno, El proyecto Neptuno producirá nuestra agua potable tomándola justamente desde el Río de la Plata. Contratos firmados en secreto, termina el spot, sin control parlamentario, y bueno, invita obviamente a la población a manejarse con este tema, a interiorizarse y a participar para que tenga estado parlamentario. claro, porque el tema, la vieja historia de Latinoamérica, que todos vienen a hacer negocio acá, te dejan un desastre y se van y a vos te dejan el desastre. A esto hay que sumarle, porque acá todo esto se alimenta desde el Amazonas. El cultivo intensivo, la deforestación del Amazonas, más la deforestación de nosotros, más lo que aporta Uruguay. Entre todo estamos haciendo pelota todo el sistema. Y no estoy diciendo de que vamos a cancelar todas las actividades económicas, todo esto así. Nos pasa también a nosotros con Vaca Muerta. Digo, a nadie le llama la atención de que el petróleo convencional, esto lo vamos a hablar dentro de un rato, esté detenido, que es el más barato y más fácil de extraer, y esté todo abocado a Vaca Muerta. Digo, a nadie le llama la atención eso. ¿Por qué se abandona lo que es
fácil y económico, y ya ¿Será está. para venderlo al exterior? Sí, sí, también puede vender el otro, Sí, pero... y que es más fácil y más barato. Y van todos a vaca muerta. Digo, a nadie le llama la atención que en vez de seguir trabajando sobre los convencionales, que es más económico y menos contaminante, se trabaje sobre vaca muerta. A nadie le llama la atención eso. Bueno, y tampoco a nadie le llama la atención. A ver, Uruguay es un país chico. Si uno lo compara con Europa, no es tan chico, por ejemplo, Uruguay. Y tiene un montón de recursos. Lo que pasa es que no tiene tantos recursos. Le quedará el Yaguarón hacia el norte, pero este, eh, hay, primero, yo no sé en cuánto de esto se beneficiará realmente Uruguay, pero están llevando las cosas a cierto límite que es difícil racionalizarlo. Digo, no vamos a parar la economía, nadie dice eso, pero hay que ir a cuestiones racionales, porque ¿cuánto de todo esto gana Uruguay? ¿Y cuánto de todo esto pierde? Porque, a ver, vos la población no la puede dejar sin agua. Pierde, yo creo que pierde más de lo que gana. O por ahí el que pierde es Uruguay y lo que gana son otros, que es por lo común lo que suele pasar. Claro. Bueno, Pablo, vamos a tu tema. ¿Cuál es el negocio del gas? Bueno, esto va un poco también, como yo le decía, a nadie le llama la atención de que se explote vaca muerta y no, por ejemplo, el Golfo de San Jorge, que es petróleo convencional y es abundante. Mientras nadie le llame la atención, va a haber que seguir con otros temas. Eh, el negocio del gas, bueno, se cerró, hay que decirlo, en tiempo récord. Yo la verdad no lo esperaba. No lo esperaba por la cantidad de compras de gas, de barcos metaneros que se hizo para este año, que incluso desde el gobierno le están planteando a los vendedores de pagárselo con yuanes porque no tienen dólares para la transacción. Y la verdad que si terminaron el gasoducto, hace poco se pegó la última soldadura que llegó a Saliqueló. Digo, ¿por qué seguimos con los barcos metaneros? Bueno, que eso creo que hice la misma pregunta, no sé si la semana pasada o la anterior. Bueno, ya tuvimos la respuesta. Sí, el gasoducto está terminado, pero no está habilitado. Es decir, todavía no se instalaron las plantas compresoras. Lo que tenemos sí es un caño. ¿Cuándo planean colocar las plantas impresoras? Más o menos en septiembre, octubre, es decir, en la primavera. Por eso habían comprado los barcos metaneros, porque no, eh, es decir, sin las plantas compresoras el gasoducto no sirve. Con esto no estoy diciendo de que esta no sea una obra importante, pero a veces decir la verdad significa no generar sospecha. Digo, cuando la gente empieza a ver que eso no está funcionando, y digan, che, eso no está funcionando, y dicen, no, no, porque faltan las plantas compresoras y eso que te va a estar. Entonces no lo terminaste. Me vendiste algo, un show, donde todos se abrazaban porque pegaron la última soldadura, que está bien, que esté contento porque la parte de ellos la hicieron, pero faltan otras partes, que son las plantas compresoras. Digo, ¿por qué no decir la verdad? A ver, tuvimos tanto tiempo sin el gasoducto, podemos estar hasta septiembre, ya estamos jugados, como quien diría,
Aparte, por más que nos guste o no nos guste, esto es matemática y hasta que no estén las cámaras compresoras esto no va a funcionar. Después vamos a ver el tema del gas. Ahora, lo que llama la atención, porque acá no es solamente el tema de gasoducto más, gasoducto menos. Ahora hace 2 años hicimos, que está en los videos de nuestro canal, Prohibido Olvidar, sobre Otasa, que es el oleoducto que va a Chile, que lo iban a habilitar. Recién ahora estamos hablando, eso era a medio término del gobierno de Macri, Otasa. Armamos un informe que lo pueden buscar, está grabado. Mucho no va a cambiar porque es el mismo gasoducto. Eh, y recién ahora va a empezar a bombear petróleo por allá. Y también los gasoductos. Se ha dado dentro del gobierno fuertes debates entre ellos mismos. Que esto también habla de la pobreza de la oposición, que evidentemente no está en ningún tema. Viste, que estén en contra de Cristina, bueno, ya sabemos que están en contra de Cristina. Ahora, aparte de estar en contra de Cristina, ¿qué otra cosa más planteas? Claro. Eso no lo sabemos. Es más rica la interna del Frente de Todo, que es lo que plantea en su conjunto. Cambiemos. Eso también demuestra por qué crece voto en blanco. Porque más allá de que la gente por ahí no tenga en claro los temas, está incluyendo de que hay un vacío de cosas. Cuando hablamos de esto, no es solamente la creación de infraestructura. Estamos reclamando una política energética que tenga en cuenta el interés del país. Estaba a 74 y pico el precio del crudo. Estamos hablando del precio internacional que se mide en Londres, que en la realidad se están dando otros precios mucho más altos para Europa, porque va el petróleo y el gas de fracking en barco a Europa. Rusia está vendiendo prácticamente a $56 el barril a sus aliados de Oriente. Nosotros de esos 75 estaremos cobrando 65, no, sí, 65 porque hacemos un descuento a los compradores porque para compensarlo por los gastos de flete. Y estamos vendiendo gas a Chile también. Es un viejo paso que no, en realidad no se la vendemos a Chile, va a Chile. Es una empresa que se llama Metanex. Es una empresa canadiense a la cual le mandamos, que está en Chile, pero no es Chile a la que le vendemos, donde, por ejemplo, Metanex le vende el gas, le pasa el gas a barcos metaneros que son los que van para Europa. Es decir, es muy poco también lo que le queda a Chile. No es que estamos beneficiando a Chile, estamos beneficiando en definitiva a una empresa canadiense. Lo que llama la atención, y esta es la discusión de debate, que en promedio el gas lo estamos vendiendo a 7,73 el millón de BTU. Pero por otro lado estamos comprando gas, estamos importando gas por otro lado a 8,90 el millón de BTU. No sé si se entiende. Vendemos más barato de lo que compramos el mismo producto.
¿Cuál es el negocio? No, yo me dedico a describirlo, esto es un dato oficial. ¿Cuál es el negocio? Evidentemente alguien está ganando acá. Claro, pero... Teóricamente este gas no iría después, no sé qué función va a cumplir esto Néstor Kirchner el día que tenga las plantas compresoras, qué gas es el que va a mandar, pero realmente no se entiende esto. Hay distintas evaluaciones, porque por ejemplo estamos hablando de precios promedio, no es lo mismo invierno que verano, esto es claro, pero estamos hablando que en promedio estamos por el gas que nosotros producimos, que tiene una gran carga impositiva nuestra, porque no carga en el sentido de que pagan impuestos, sino grandes beneficios en subsidios nuestros. Esto de la inversión extranjera, a ver, el gasoducto, que algunos se quejaban porque le pusieron Néstor Kirchner, ponerle el nombre que quiera, hacerlo. Es una inversión del Estado, fue el Estado el que lo hizo. Ahora, Y se benefician los privados, y nosotros vendemos a través de privados, de lo cual nos queda un porcentaje muy bajo a nosotros, lo vendemos más barato encima que lo que compramos los barcos metaneros. Esto es lo que llama la atención. hay dos cosas, Pablo, que a mí me llaman la atención también, que no comprendo muy bien. Por un lado, se exporta gas y por otro lado, se importa gas, se compra gas. Sí. Bueno, no sé ahí cuál es el negocio. Y estamos exportando gas y hay grandes zonas del norte de nuestro país que no tienen gas natural. Bueno, mucho de el gasoducto del noroeste, que recordarán, también hicimos un programa en eso, que muchos caños, por ejemplo, terminaron en la municipalidad de Quilmes, Sí. que eran de otra calidad, porque eran caños sin costura, que fue todo un escándalo. Hubo un intendente que las vendió de ahí del norte, que se las vendió, y terminó en un galpón, terminó en distintos lados, alguno terminó en un galpón de la municipalidad de Quilmes, en la época de Arguiñado, que creo que se llama el cocinero que estaba de intendente. Uno era Quenerita, el otro era Camimo, no importa qué hacían los caños ahí. Es un misterio, porque aparte, ¿para qué quiere la municipalidad de Quilmes caños sin costura? Vaya uno a saber Caños que que eran para el gasoducto del norte, del norte. que nunca se hizo, que un poco también se mezcló con el golpe de Estado en Bolivia, que el golpe de Estado en un año destrozó la producción boliviana, porque se quedó sin la posibilidad se cortó su capacidad de proveernos gas. Se están recomponiendo. Mirá qué fácil es destruir y qué difícil es recomponer, ¿no? Sí. Qué diferencia. Pero, y teóricamente con esto iba a venir a Saliqueló, no va a venir ahora, porque si bien el gasoducto está terminado, le pegaron la última soldadura, hicieron actos de acá, hasta que no pongan la planta compresora no van a andar. Teóricamente eso va a venir a provincia de Buenos Aires, y bueno, se verá como que incluso también hicimos un programa donde una de las empresas, porque también necesitan gas para el norte, pero que es la producción de litio, energía, necesitan energía. ¿Se acuerda que iban a llevar gas en camión hasta el norte para enchufar un gasoducto? Una cosa disparatada, que también hicimos un programa de esto. Es decir, Sí. esto es el arrebato, agarró algo y salí corriendo. No tiene mucha coherencia, mucho sentido. Primero, cuando nosotros decimos que vendemos a
7,73 el millón de BTU. No es que estamos ganando 7,73. 7,73 es lo que se lleva la operadora, aparte de los subsidios del gas, de los distintos plan gas, plan gas 1, 2, 3 y 4. De esto tenemos un porcentaje, así que no es 7,73 en realidad. Ahora, cuando nosotros importamos, sí compramos a 8,90. Ahora, esto es grave, esto es gravísimo. No se entiende dónde está nuestro negocio. No, alguien está ganando. El negocio es para otros, Evidentemente alguien está ganando porque ahora... Y acá también donde se ve la flaqueza de la oposición. Porque, a ver, si esto lo estamos viendo nosotros desde un humilde programa de radio que sale una vez a la semana, Sí. que lo hacemos después del horario de trabajo, lo estamos viendo, porque aparte está en las páginas oficiales, ¿no? Porque está no es que salimos al campo a buscar la información, está en las páginas oficiales, son declaraciones oficiales de los funcionarios, y esto la oposición no lo ve. Ahora, ¿por qué estamos pobres? Por todas estas cosas. Porque tengan en cuenta que el tema de la energía es un tema fundamental. Es el comienzo de todo costo de producción, del transporte, de logística. El agro depende del combustible. Las centrales, que dicho sea de paso, dos barcos que ENARSA había pedido para agosto y septiembre, que está planteando a la operadora pagarlo con yuanes porque no tienen dólares. Ese es el gas que nos está faltando, porque a las centrales eléctricas se puede alimentar de dos maneras: con fuel oil, con gasoil o con gas. Y no tenemos los dólares para pagarle a estas operadoras. Ahora, tenemos gas para mandarlo a Chile. Una política energética lógica es que vos primero alimentás tu industria. Claro. Vos primero alimentás a tu país y en la medida posible, para que sea competitivo con otros productos del mundo, la energía lo más abundante y barata posible. Acá hacemos todo al revés. Compramos caro, vendemos barato, todo con plata del Estado, porque acá la inversión extranjera no existe, es un blef. Y es también una forma de explicar por qué razón estamos en la situación que estamos. Muy bien. Transporte. Se actualiza el precio del boleto y podría haber paro de colectivos. Los usuarios del transporte público en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres sufrirán en el transcurso de esta semana el impacto de la actualización de la tarifa del boleto. Hace 10 días, el municipio de General Pueyrredón, por delegación del Consejo Deliberante, estableció que el boleto pasará a costar 165 pesos con 77 centavos y se estima que hacia fines de esta semana ya esté vigente en el sistema SUBE. De esta manera, la tarifa se verá incrementada en casi un 40% y se prevé que antes de fin de año haya una nueva actualización, teniendo en cuenta que los empresarios habían solicitado un boleto de 209 pesos. Vamos a agregar que es uno de el boleto de Mar del Plata es uno de los boletos más caros de la Argentina.
sino que nada tiene que ver con el servicio. Algunos dirán el tema de la disparidad de los subsidios con respecto al capital federal. Bueno, bárbaro. Pero esta crisis, mucho antes que de esta crisis, los servicios ya no funcionaban. Esto es la verdad. Ahora, lógicamente, se suma toda la crisis, pero, a ver, esto ya no funcionaba desde antes, no es de ahora. Lo que hoy, como dice Warren Buffett, cuando viene la crisis, que es como cuando baja la marea, ahora se ve quiénes son los que nadaban desnudos y la mala política de transporte ha hecho que, sumada a la crisis, deje al descubierto la verdad el despropósito de este monopolio privado manejando el transporte. Si bien hay que decir que en una situación de crisis todo es difícil, todo es complejo, más aún cuando está en manos de gente que lo único que le interesa es su rentabilidad. Por otra parte, una interna dentro de la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, podría desembocar en un paro del servicio de colectivos este viernes 19 de mayo. Atención, este viernes 19 de mayo puede haber paro de colectivos. ¿Sería a nivel nacional? A nivel nacional, sí. Los integrantes de la agrupación Juan Manuel Palacios, que en diciembre pasado ganaron las elecciones en esta seccional, decidieron tomar posesión de la sede gremial. Muy bien. Muy bien, Pablo, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos, como siempre, escuchando un tema musical. Bueno, un poco también pidiendo disculpas porque el estado de salud es, sí, no sí, es el óptimo, no es pero el bueno, mejor no es el mejor, pero igual hicimos el esfuerzo para hacer. para salir al aire. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene y nos vamos, como dijimos, con un tema musical.